Han empezado a deportar cubanos. Tras las deportaciones de los venezolanos, le ha tocado, al parecer, el turno a los isleños en medio de un estira y encoge de políticas migratorias que no quedan claras para todo el mundo. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Se están implementando estas medidas de manera selectiva o la ley es pareja para todos? Para contestar estas y otras dudas hemos convocado a un experto, pero primero, por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Muy bien, ese experto es el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Bueno, empiezo por la pregunta que planteé. ¿Esta es una ley para todo el mundo o se está haciendo de manera selectiva a venezolanos, ahora cubanos? Si me la puede explicar. Sí, la ley es para todo el mundo. Lo que pasa es que la están implementando a poblaciones donde anteriormente se les dificultaba la implementación por la falta de relaciones bilaterales con estos países, Venezuela y Cuba. En el caso de los venezolanos, lograron que México aceptara a aquellos venezolanos expulsados bajo el título 42, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo y le explicaré por qué después el programa de parol no compensa la posibilidad de poder pedir refugio en la frontera de una población que lo requiere. Y en el caso de los cubanos, lo que está sucediendo es que ya están empezando a efectuar cartas de deportación, o sea, ejecutar las órdenes de deportación para aquellos cubanos que tienen orden final de deportación, particularmente aquellos cubanos, diría yo, del 2015 para acá, en papel del 12 de enero del 2017, que fue el último acuerdo migratorio, pero tengo entendido que los que corren más peligro son los del 2015 para acá, con orden de deportación. ¿Ya hay unos primeros casos? El lunes empezaron a detener personas, hay un operativo de ICE. O sea, no son personas que entraron ahora por la frontera y todavía no han sido liberados, sino personas que ya estaban en la calle. ¿Qué le hacen? ¿Los citan? Tienen cita de supervisión con ICE. Son personas ya que tienen órdenes finales de deportación por lo general, que se tienen que presentar una vez por año para reportarse, entre otras cosas, para que le den eventualmente el permiso de trabajo. Producto de esta cita, de personas quienes tienen órdenes de deportación que no han podido ejecutar porque son cubanos, técnicamente ya empezaron a detener, no necesariamente cubanos nada más, pueden detener otras nacionalidades, pero hay un operativo para detener a estas personas con órdenes finales de deportación, va a demorar semanas. Pero no hemos escuchado que hay casi 40.000 cubanos con órdenes finales de deportación viviendo en los Estados Unidos. Efectivamente. Pero algunos la tienen hace 30 años. Efectivamente. O desde el Mariel. Efectivamente, pero en el grupo que yo considero que corre peligro son aquellos con órdenes de deportación después del 12 de enero de 2017, que fue el último acuerdo migratorio con Cuba, que Cuba presuntamente va a aceptar a esos cubanos. También hay 2.400 cubanos del Mariel que están en una lista que los Cuba... excluibles. Exactamente, que también corren peligro, y diría yo aquellos cubanos que tengan antecedentes penales serios, aunque sea a pesar de que sea antes del 12 de enero de 2017, que también corren peligro si Cuba llegara a aceptar a esas personas. Pero no es muy raro eso, porque tú me dices que están ahora deportando a cubanos que tienen viejas órdenes de deportación y se supone que la preocupación es lo que está sucediendo en la frontera. Sin embargo, ¿qué pasa con los que están entrando o acaban de entrar por la frontera? Por los que están entrando en la frontera, básicamente entran en el régimen de la entrevista de miedo creíble de la deportación expedita, donde los van a detener pendientes de esa entrevista de miedo creíble. Si aprueban la entrevista de miedo creíble, proceso de asilo, si no una orden de deportación expedita, cabe ver si van a poder ejecutar esas órdenes también, porque estamos hablando de dos jurisdicciones. Estamos hablando de Inmigración y Control de Aduanas, que es ICE, que está aquí en el sur de la Florida, en Miramar, y estamos hablando de la frontera de aduanas y patrulla fronteriza. Pero al final el efecto puede ser el mismo, tanto de la deportación a nivel de frontera, si no aprueban la entrevista de miedo creíble, no ganan sus casos de asilo, o la deportación del cubano que ya está dentro del país con una orden final de deportación. El congresista Mario Díaz Valar, a través de un tuit, ahora todo se hace en las redes, dijo que le preocupan los informes que la administración Biden o estos informes de que la administración esté deportando cubanos a la isla. Justo el mes pasado dijo que no es racional deportarlos, citando sus propias palabras. Claramente la política de deportación de Biden no es racional. No le voy a pedir una evaluación sin duda, es un comentario de una implicación política, ¿no? Bueno, si quiere puede comentarlo. No, me uno a las palabras del congresista, no es racional.
Si hace un mes estás diciendo que no es factible deportar a los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses por las condiciones en los países de origen y actuar de forma contraria y efectuar estas deportaciones de los cubanos que se presentan para sus órdenes de supervisión, de los venezolanos que están tratando de venir a pedir asilo y pretender que con 24.000 permisos de viaje vas a compensar a una población que estaban llegando casi 25.000 al mes, donde tienen aproximadamente 140.000 casos de asilo pendientes a nivel de corte, que constituyen el 8% de los casos a nivel de corte de inmigración de 1.7 millones de personas, que tienen una tasa de aprobación de un 75% de la población venezolana. Entonces, tratar de parar el flujo migratorio en la frontera, destituyéndole de un derecho legal que ellos tienen de pedir asilo, estoy totalmente en contra y me uno 100% de las palabras del congresista Díaz Varela. A ver, algunas preguntas para de verdadero o falso, o de posible verdadero o falso, porque hay cosas que no se saben. Cuba escoge por adelantado a quién admite o no de vuelta. Aparentemente es así. Segundo, Estados Unidos paga una cifra o ha pagado en el pasado una cifra por cada cubano devuelto. He escuchado eso, no lo puedo confirmar. No, yo he escuchado el argumento de Cuba. El argumento de Cuba es que a ellos reinsertar a esas personas en la sociedad les cuesta dinero, que no tienen familiares, no tienen casa. Tercero, si usted tiene una orden de deportación y es citado, no vaya solo, vaya con un abogado. Definitivamente. Definitivamente, porque hay medidas que se pueden tomar. Aunque sea una cita rutinaria. Es que ya no hay cita rutinaria, porque en el medio de esta operación, que puede demorarse más, tengo entendido que puede ascender hasta más de 2.000 personas que van a deportar durante este operativo. Este no es el momento de ir solo, este es el momento de asesorarse bien antes de esa cita, a ver si hay alguna posibilidad de presentar una moción de reapertura del caso, pedir un paro administrativo de la deportación, ir documentado con los antecedentes penales, lazos familiares, etcétera, para ver si podemos evitar que lo detengan, porque en el momento que lo detengan en Miramar lo van a transferir a otro centro de detención, pero ya con la intención de deportarlo literalmente a su país de origen, en este caso Cuba. Así que es muy importante asesorarse antes de esa cita para tomar las medidas necesarias. Cuarto, ¿no? esta idea de verdadero o falso posible. Esto no se pudo hacer sin haber conversado directamente de gobierno a gobierno, ¿no? Cierto. No, tiene que haber un tipo de conversación. ¿Por qué las conversaciones estas siempre son secretas? Los temas migratorios con cualquier país se tratan así. No, y creo que tiene que ver precisamente para que las personas no dejen de ir a sus citas de supervisión. Es una política por debajo de la mesa para tratar el tema. ¿Qué le pasa al que ahora por miedo lo citan y no va? Es un fugitivo. Esa no es la solución. ¿Es un fugitivo? Es un fugitivo y esa no es la solución. O sea, hay que entender que existe la cita. Hay medidas que se pueden tomar en antelación a esa cita para tratar de prevenir una deportación, pero el no presentarse es convertirse en un fugitivo, no vas a poder renovar el permiso de trabajo y posiblemente tengan tu dirección y todo lo demás, así que esa no es la solución. Recuerdo en el pasado, y lo descubrí por una persona conocida, ¿no? Aquí que era un cabildero conocido, llevaba muchos años en los Estados Unidos, pero no era ciudadano americano. Lo acusaron de un fraude, no, un delito aparentemente político, y lo condenaron a 1 año y 1 día. El abogado, yo no sabía por qué, pidió que le rebajaran 1 día. Y yo decía, ¿por qué? Porque entonces descubrí que todo cubano no ciudadano que era condenado a más de 1 año y 1 día recibía una carta de deportación. Entonces, ¿eso sigue en pie? Sí, es un poco más técnico. A ver, ¿cómo es? Sí, explíqueme. Ok, básicamente en el Código de Inmigración hay 2 tipos de delitos que si te condenan a 1 año de cárcel son considerados felonía en grado agravante bajo ley migratoria, que es un delito de robo o un delito de violencia. Ok, si eres convicto de una felonía en grado agravante bajo ley migratoria, te descalifica para un recurso que se llama la cancelación de la remoción.
Entonces la idea, y aparte el delito se convierte en una base de deportabilidad por haber sido convicto precisamente de una felonía en grado agravante. Sin embargo, si lo baja a, por ejemplo, un delito de conducta inmoral y ocurre más de 5 años de cuando usted entró y se hizo residente, tal vez no sea deportable. Entonces, esa diferencia de un día más o un día menos puede hacer la diferencia entre un delito por el cual no sea deportable a un delito por el cual te pueden pedir la deportación y donde quedas descalificado para ciertos recursos migratorios. La cifra, vuelvo, de 30 o 40 mil cubanos con órdenes de deportación, ¿parece real? Porque yo en número oficiales nunca lo he visto, siempre es algo que se dice. Sí, yo creo que es un número bastante cerca a la realidad, porque recuerda que desde el 12 de enero del 17, aparte de que Cuba supuestamente aceptó los cubanos de vuelta que son deportados, también se eliminó la política de pie seco, pie mojado. Entonces, aunque la ley de ajuste cubano existe, desde el 2017 se eliminó la de pie seco, la de mojado ya existía, ¿no? Te cogían con el agua por el tobillo. Pero han sido tolerantes en estos días, porque he visto cubanos que los han dejado entrar. La pregunta es, y vamos a dejar eso pendiente para el segundo segmento, Trump empezó a deportar a los cubanos que estaban llegando para frenar la ola migratoria, ¿no? Lo que no lo acabo de ver mucho sentido es que estén dejando entrar a los que llegan y se vayan a buscar, me lo voy a explicar, si tiene explicación, cuando regresemos. Y además, a ver, si interpretamos bien, podríamos llegar a la conclusión de que tal vez ahora se puedan esquivar con más facilidad ciertos obstáculos para hacerse ciudadano o para la prueba en inglés. Por ejemplo, los certificados médicos de discapacidad podrían ser emitidos por doctores que tengan una relación previa con el paciente, e incluso el médico no tiene que poner la fecha de diagnóstico ni describir la gravedad de la incapacidad, cosas que antes se prohibían. Se están eliminando además preguntas de la prueba consideradas redundantes, etcétera. Vamos a ver qué dice el doctor Ángel Leal sobre este tema, si sabe algo de esto. Sí, cómo no. A partir del 19 de agosto del 2022 ya acaban de anunciar el cambio de política inmigratoria esta semana, creo que el 18. El caso es que ya se puede usar este nuevo formulario, que es la exención médica, para no tener que hacer el examen en inglés de la historia cívica, la oración escrita, la lectura, y un formulario que desde el 2020 existió, que era 9 páginas, ha sido reducido a 5 páginas. Eliminaron el requisito, lo que acabas de decir, de poner la fecha del diagnóstico, la gravedad del diagnóstico, cómo le afecta la vida diaria, porque la si condición tú conseguías médica. Un certificado médico que dijera, por ejemplo, que... No, igual tienes que calificar, tienes que demostrar con el diagnóstico médico y el código referente de que eres una persona imposibilitada de aprender inglés. De aprender nueva información. De aprender nueva información. Puede ser un médico especialista, puede ser un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, no tiene que ser mucho ese el médico de cabecera. ¿Se usa mucho ese recurso? Sí, muchas personas mayores que tienen relativamente pocos años de residencia. No hay otro de que si tú llevas cuántos años. Sí, pero son 50 de edad con 20 de residencia, 55 con 15 años de residencia, o en el caso de las personas mayores, 65 años de edad, pero con 20 años de residencia para que le den el examen reducido en español. Entonces, no todo el mundo cuenta con esos años de residencia. Ese tiempo. Exactamente. ¿Y qué hace? ¿Se busca un certificado médico? Sí. El formulario y antes el médico no podía ser amigo tuyo. No es que no pueda ser el amigo tuyo, lo que pasa es que, de hecho, preferían que sea el médico de cabecera que tiene un historial clínico con ese paciente. Ahora, pero si el médico de cabecera te manda un especialista... No podía ser un médico previamente conocido. Sí, que no te van a preguntar en qué momento se estableció la relación de paciente-médico, porque técnicamente, por ejemplo, el médico de cabecera lo puede mandar un neurólogo, un especialista. Es al revés. Es al revés. O sea, que puede ser un médico que empezó a atenderte ayer. Exactamente, pero yo recomendaría que sea producto de un referido del médico de cabecera que te haya mandado al neurólogo, que te haya mandado al psicólogo, al psiquiatra. Para que nada no se vuelva un negocio hacerte un Efectivamente. Y el médico que escribe un certificado de eso, ¿qué es? Sí, tiene su número de licencia y todo. ¿Está en problema, no? Sí, si es falso, está en problema. Sí, cómo no. Pero también... lo investigan. Lo investigan bastante. Pero, así que, sí, como no. Sí, pero averiguar si alguien tiene incapacidad de aprender un nuevo idioma y de verdad no lo ha aprendido. Si ven un patrón de formularios del mismo centro, con la misma fraseología, con los mismos diagnósticos, es donde ya empiezan a investigar. Volvamos a los deportados, a los cubanos específicamente. Los venezolanos me pareció horroroso. Sí, horrible. Pueden irte a buscar a
a tu lugar de trabajo? En teoría sí. No, ¿Sí? No tengo entendido que el operativo actual tenga que ver con ese... ¿Qué hacen? ¿Te van a buscar a tu casa o te citan? En estos momentos te están citando porque la cita ya existe. Porque con la orden de supervisión ya tienes esa cita para presentarte. ¿Todos los años? Todos los años. Entonces, lo que están iniciando este operativo Esperando que le con toque el las turno. citas existentes. Ok. Con las Pero citas existentes. si fueran, técnicamente pueden ir a buscarte. En A tu casa teoría, y sí. Sí. Lo que no necesariamente le tienes que abrir la puerta en tu casa ¿Tú puedes si no tiene una orden de un juez. a alguien de inmigración entrar a tu casa? Sí. Y a entrar a un trabajo. Si el empleador no le quiere dejar entrar, No se va a meter en ese problema, ¿no? En la vida real no. Por eso, La casa sí yo digo que le pides que te enseñen una orden firmada por un juez. Lo que pasa es que no le abras la puerta y a lo mejor te van a estar esperando en la esquina. te tienes que quedar ahí. Exacto. ¿Quién tiene más paciencia, no? Exactamente. ¿Quién le toca ir al baño primero? Exactamente. Es una cosa tremenda. Desgraciadamente es así. Ahora, vamos a suponer, es evidente que Cuba es el principal coyote, está organizada completamente por el Ministerio del Interior la salida hacia Nicaragua, te cobran pasajes de ida y vuelta, allí tienen unas casas donde las administran ellos y cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares el trayecto, tomando en cuenta casi 187, 190 mil cubanos, 2,000 millones de dólares de ganancia que se han repartido Cuba, Nicaragua y los coyotes. Es un negociazo. Pero si además de eso, como ha ocurrido en el pasado, Estados Unidos va a pagar 10,000 dólares por el deportado, es un negocio tremendo, ¿no? Te vendo como una mercancía y luego te vuelvo a sacar dinero cuando regresas. Es un horror, ¿no? Y están comercializando con el sufrimiento humano. Porque estamos hablando de una población, igual que la venezolana, igual que la nicaragüense, que están huyendo de dictaduras, que están huyendo de la opresión sistemática, de la persecución sistemática de estos regímenes, y entonces realmente es lucrar con el sufrimiento ajeno y es lo que más molesta de todo esto. Y referente a la pregunta anterior, cuando Trump en realidad no estaba deportando a Cuba, él lo que estaba era lo de permanecer en México, quédate en México. No, pero sí deportó a Cuba aviones directamente desde Texas, recuerdo, hacia Cuba y aviones también desde México. Con el título 42, sí. Con personas recién llegadas que, aunque sea inhumano, tenía un cierto objetivo, sí, que era frenar. El flujo. Lo que no le acabo de ver es que sigan entrando por la frontera y te vas a buscar al que lleva 30 años aquí. Totalmente de acuerdo. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego, yo le contaba aquí que alguien me dijo, y me pareció horroroso, no queremos más votantes como los cubanos aquí de derecha, por eso, porque yo le dije, ¿por qué venezolanos y cubanos mientras otros pueden entrar? Eso parece una frase suelta, ¿no? No puedo creer que sea una política real. No, es que no puede ser. Es que no puede ser porque se pierde la esencia de lo que es el motivo que las personas quieren venir a este país, que es la libertad y la democracia, la libertad de expresión. Y yo en eso he sido bien transparente. Mire, yo soy proinmigrante, anticomunista. Yo defiendo a la gente con quien yo trabajo. Yo no estoy de acuerdo que la frontera esté libre del albedrío de que entre cualquiera. Yo creo que debe haber un proceso. Siempre he pedido que exista plataformas multilaterales. Me uno a Díaz Balart también con la petición de que habiliten las entrevistas de refugio desde Cuba para que las personas tengan una posibilidad real de ser entrevistados. El año pasado, Juan Manuel, hubieron 125,000 visas disponibles para refugiados. No dieron 20,000. O sea, se están desperdiciando visas a través de vías legales. El programa de reunificación familiar cubano, 5 años suspendido y ahora es cuando lo van a empezar a habilitar. Y por eso la gente se desesperan y por eso se crean estos negocios monstruosos, pero son negocios que están lucrando con el sufrimiento humano. Y hay que buscar soluciones inmigratorias que beneficien el país, que protejan la seguridad de este país, pero a la vez que sean humanitarios y que respeten los derechos de los cubanos, de los nicaragüenses, de los venezolanos, de todas las nacionalidades, de pedir asilo si es el caso que tienen que pedir asilo. Funciona como una válvula de escape para Cuba la migración, tomando en cuenta que en 1980 se produce la entrada de 10,000 personas en la Embajada de Perú. Yo estaba en Cuba, eso fue una conmoción nacional, sí, ¿no? Y entonces viene la válvula de escape del María. El 94 se produce el 5 de septiembre, protestas callejeras y abren la frontera. Y ahora, justo después de las protestas del 11 de julio, montan este chiringuito desde Nicaragua, que es un tráfico humano descarado. Efectivamente.
moralmente y humanamente son nuestros compatriotas, los queremos ayudar, pero ¿hasta cuándo vamos a estar ayudándole a que la válvula de escape le funcione? Sí, no, indiscutiblemente eso se tiene que tomar en cuenta. Por eso yo pido que habiliten las vías legales, que son las 20.000 visas que le corresponde al pueblo de Cuba, que habiliten las entrevistas de refugio y que de esas 125.000 visas que estuvieron el año fiscal pasado, que el porcentaje que le pueda corresponder a Cuba, que son opositores, que son personas que son presos políticos, sus familiares tengan la oportunidad de venir por una vía legal, por un caso de refugio real, pero definitivamente tiene que ir la reunificación familiar, que es súper importante. Personas que tienen sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hijos acá en Estados Unidos, pero no se puede permitir que sea una inmigración masiva sin ninguna conexión a una base legal que permite esa inmigración. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. ¿Cómo no? Gentilmente respondiendo a nuestras preguntas. Y a la vuelta